Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy comenzamos con una inquietante historia que ocurrió en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid. Todo el mundo hablaba de la casa abandonada, un viejo caserón que llevaba años vacío, y no era por falta de interés, sino por los rumores que la rodeaban. Los chavales del pueblo la llamaban la Casa de los Susurros, y decían que, por las noches, se podían escuchar lamentos y gritos de terror. Un día, un grupo de amigos decidió explorarla. Con sus móviles iluminando el camino, se acercaron a la puerta chirriante. Al entrar, el ambiente era helado, como si el aire estuviera atrapado en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de moho, y una densa neblina se cernía sobre el suelo. Mientras recorrían las habitaciones, comenzaron a sentir que algo los observaba. Una sombra incesante moviéndose en el rabillo del ojo, susurros apenas audibles que les helaban la sangre. Al llegar al salón, encontraron una vieja máquina de escribir, y uno de ellos, bromeando, empezó a teclear. Para su sorpresa, las letras en el papel comenzaron a aparecer solas. No deberíais estar aquí, asustados. Intentaron salir, pero la puerta se cerró de golpe. La habitación fue invadida por un frío sobrenatural, y los amigos se dieron cuenta de que no estaban solos. Ruidos de pasos resonaban por los pasillos, susurros llenaban el aire. Finalmente, la puerta se abrió y corrieron despavoridos, jurando nunca volver. Desde aquel día, se dice que las sombras de la casa abandonada esperan por nuevas almas. El pueblo sigue como un lugar de misterio, y los chavales cuentan la historia, advirtiendo a los nuevos visitantes que nunca se atrevan a cruzar la puerta de ese lugar maldito. En un verano especialmente caluroso, un grupo de amigos decidió hacer una excursión a un bosque en el norte de España. Era un lugar hermoso, con árboles altos y un arroyo que murmuraba suavemente. Sin embargo, había una leyenda que advertía sobre un susurro que atraía a aquellos que se aventuraban demasiado lejos de los senderos. A medida que se adentraban en el bosque, la atmósfera comenzó a cambiar. El canto de los pájaros se desvanecía, y un silencio inquietante los rodeaba. De repente, uno de los amigos escuchó un susurro, una voz suave, que parecía provenir de lo profundo del bosque. «Ven, ven hacia mí», decía la voz dulce y seductora. Intrigados y aterrados, decidieron seguir el sonido. Sin embargo, a medida que se distanciaban del resto del grupo, comenzaron a sentirse extraños. Sus corazones latían con fuerza, y pronto se dieron cuenta de que habían perdido el sentido de la dirección. Árboles idénticos los rodeaban, y el susurro se hacía más fuerte, envolviéndolos en una sensación de desesperación. Finalmente, uno de ellos gritó: «Volvamos», pero ya era demasiado tarde. El susurro se había intensificado al punto de convertirse en una cacofonía ensordecedora. Cuando finalmente lograron regresar al camino, el grupo estaba incompleto. Uno de ellos había desaparecido. Las autoridades buscaron durante semanas, pero nunca encontraron su rastro. Desde entonces, los que se aventuran en ese bosque cuentan que a veces, al caer la noche, se escucha un lamento, como si el amigo perdido buscara regresar a casa. Atrapado por el bosque, aquel susurro nunca los dejará en paz. En un pequeño pueblo de la costa, se hablaba de un teléfono antiguo, ubicado en un viejo faro que había sido abandonado tras un naufragio hace décadas. La leyenda decía que aquellos que contestaban la llamada escuchaban voces de marineros perdidos, que nunca regresaron a la orilla. Un joven, intrigado por la historia, decidió visitar el faro una noche de tormenta. La lluvia caía a cántaros mientras se acercaba al edificio, y el viento aullaba como un lobo. Al entrar, encontró el viejo teléfono en una habitación polvorienta, con un aire de misterio.
Sin pensarlo 2 veces, descolgó el auricular y escuchó el ruido del mar de fondo. Al principio no escuchó nada, pero tras unos segundos, una voz masculina, entrecortada y agónica, dijo: «Ayuda, ayúdame». El corazón del chaval se aceleró, y al mismo tiempo se sintió atraído por la desesperación en la voz. «¿Quién eres?», preguntó, pero la voz se desvaneció. Sin embargo, la línea no se cortó. Decidido a averiguar más, empezó a preguntar. Le habló de su vida, de su pueblo y de sus sueños. En ese momento la voz regresó, más fuerte. «No estás solo, no cuentes lo que has oído». El joven, aterrorizado, colgó rápidamente, pero la advertencia seguía resonando en su cabeza. Cuando salió del faro, una sombra oscura cruzó frente a él, y en un instante, sentía que una presencia lo seguía. Aterrorizado, regresó a casa, pero jamás volvió a contar lo que ocurrió aquella noche. Sin embargo, cada vez que se acerca al mar, siente que esa voz aún lo llama, invitándolo a unirse a los perdidos en las profundidades. Laura siempre había sido escéptica respecto a las historias de terror, pero todo cambió la noche en que visitó un viejo hotel en un pueblo de la costa. El alojamiento era famoso por sus habitaciones embrujadas, y, aunque no creía en fantasmas, decidió aprovechar la oportunidad para pasar un par de noches. Sin embargo, había una advertencia sobre un espejo antiguo que, según decían, reflejaba la verdadera alma de quien se miraba en él. La primera noche, Laura, tras un largo día explorando, se sintió exhausta. Se asomó al baño y observó el espejo. No vio nada fuera de lo normal, pero esa noche tuvo un sueño inquietante. En él, una figura oscura se acercaba lentamente, y cuando intentaba gritar, no podía. Despertó empapada en sudor, convenciéndose de que había sido solo un sueño. Al día siguiente, decidió probar suerte de nuevo frente al espejo. Esta vez, sintió como si algo la observaba, con un escalofrío recorriendo su espalda. Vio fugazmente una sombra detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nada. Con el tiempo, esa sensación se intensificó. A cada mirada, veía un destello de lo que parecía ser una figura que la observaba, sonriendo malignamente. La angustia aumentaba, y el sueño recurrente no le permitía descansar. Finalmente, en su última noche, decidió romper el hechizo. Se enfrentó al espejo y gritó: «¿Quién eres?». La figura apareció claramente esta vez. Amplió su sonrisa, y con voz susurrante dijo: «Vengo por ti». Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Laura salió corriendo del hotel y nunca volvió. Aunque ella se fue, el espejo permaneció, esperando a su próxima víctima, como un recordatorio de que algunas cosas no deben ser perturbadas. En una ciudad pequeña, había un hospital que había sido cerrado debido a la cantidad de muertes inexplicables que ocurrieron en sus pasillos. Los residentes contaban historias de un espíritu que merodeaba por las habitaciones, buscando almas perdidas. Un grupo de adolescentes, intrigados por los rumores, decidieron entrar una noche con sus cámaras y móviles, buscando grabar lo que consideraban una broma. Al principio, solo había risas y comentarios sarcásticos mientras recorrían las habitaciones en ruinas. Sin embargo, a medida que avanzaban, la atmósfera se volvió más densa. Las luces del pasillo comenzaban a parpadear, y los fríos escalofríos recorrían su piel. En un momento, escucharon un llanto lejano, pero decidieron no hacerle caso. Mientras exploraban la zona de pediatría, encontraron un viejo juguete en el suelo. Uno de los chicos lo recogió y, al tocarlo, la risa se cortó. De repente, todos sintieron una presencia que los rodeaba. El llanto se hizo más fuerte, resonando en las paredes. Aturdidos, intentaron salir, pero las puertas se cerraron de golpe.
descubrieron que lo que parecía ser un juego se había convertido en una pesadilla. El llanto se transformó en un grito agónico. «Ayudadme», se escuchaba, y uno de ellos comenzó a llorar. Sin poder soportar más, decidieron salir por la ventana. Mientras escapaban, los demás seguían gritando y pidiendo ayuda a una figura que aparecía en la oscuridad del pasillo. Nadie volvió a hablar de aquella noche, pero los ecos de sus gritos resonaban aún en el viejo hospital, donde las almas parecían estar atrapadas, esperando a ser liberadas. Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy te contaré la historia de una casa abandonada al final de un oscuro camino. Hace años, un chaval llamado Diego decidió explorarla. Se decía que el lugar estaba maldito, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Una noche, armado con solo su linterna, se adentró en la casa. Al principio, todo parecía tranquilo, hasta que empezó a escuchar ruidos provenientes del piso de arriba. Con cada paso que daba, los crujidos del suelo parecían resonar en su mente. Cuando llegó a la habitación principal,